Mateo capítulo 28, verso 19, que van a leer en el nombre del Señor Jesús, conmigo ustedes, mis hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chao, hermanos. Hermanos, la parte COVID, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora la parte, la palabra de Dios COVID, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ve conmigo, discípulos. Es un encargo que el Señor Jesús quiere los discípulos. Solo Jesús quiere los discípulos. Es de que por tanto ir y hacer discípulos. ¿Qué decir? El Señor Jesús, ¿verdad? Pues que continúa que pena pan el Evangelio, que van a aceptar a nuestro Señor Jesús. Por eso oraré conmigo, por tanto, ir y la justicia ir, que decir conmigo, que decir tener compromiso con Dios. En a veces conmigo que los hermanos en cual se van a apoyar, si es valor, que vive Dios, che un vecino, che un amigo, pero tan siquiera es chichacuc, siquiera es chivico que los para la iglesia, pastor, si hay que lugar que habla y cuhichawuk, pues Dios. Ahora si algo así, ¿verdad? Cachauroc, cabiche, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad? Pero en caso de su cota, como at catorochija, quiere decir porque es que las hagan permiso. Entonces se acomoda ver pastor, ¿verdad? Por ejemplo, yo don Chenim con pastor, pero si has cabiche antes, ¿verdad? Hermano Manuel, con familia, la catconas y el hermano, claro, porque Arila cochpan, ¿verdad? Que le está chavando de hecho de Dios. Entonces, ¿qué decir, Wareri? Que el coche. ¿Qué decir, Wareri? Escuchar que nuestro Señor Jesús, Suyaka Napchekobi, por tanto, ir y hacer discípulos. Pero cada discípulo, mis hermanos, no sé si es que ya cuente los 11 discípulos, o grupos que están con discípulos de Jesús. A veces los 11 discípulos, bueno, están ahí, ¿verdad? No sé si ellos cuenten con más letras, discípulos de Jesús. Bonito está ahí, bueno y lindo, pero la consigle discípulo, gracias, chihununak, knaudo conchik, ¿verdad? Y sura plan ochan conoce orado, hermanos, que decir chan conoce las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, por eso, respetar discípulo, primeramente, tiene que ser que han las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Conmigo usted, discípulo que decir Junachi o Junishak, Chikukam en Rech Junchik, ¿verdad? Y la unen leche Atkawetama o Kato, que decir Arela Kayach Coche Junchik, Arela Kapich Coche Jun. Por eso la unsigle discípulo, Graf Kobig, también un alumno.
Un alumno, yo creo que sí, bien, ¿verdad? Porque un alumno que actuó, que se, ¿verdad? La clase y copa escuela, que alumnos, sube que alumnos que, porque que gente van a aprender. Entonces, la Biblia comienza, por tanto, que ir y hacer discípulos, para que da discípulos. Quiero primeramente, los discípulos del Señor Jesús, primeramente, ya que están hermanos de nuestro Señor Jesús, comienza que discípulo, seguidor dedicado a nuestro Señor Jesús. Comienzo creer la palabra discípulo también, hermanos, que ser, imitar, ¿verdad, mis hermanos? Imitar, que decir que Dios. No sé si es todo, hermanos, que me escuché, hermanos, cuando que está en familia, o que está que iglesia en Cobueno, tienen pastor, y hermanos, cuando que tienen pastor, o tienen familia, por ejemplo, tienen tanque, ¿verdad? Y con no, ata aquí, mucho la bueno, no. Ata aquí, muy amable. Entonces, mis hermanos, la verdad, la consigle, no sé si kawas at cojunchin cubisco chawir at verdad, muchachos, hermano, mucho bueno, ¿no? ¿Verdad? Muy amable, muy comprensivo. Sube, porque que decir, hermanos, es la palabra de Dios que Udon y Jun mismo tiene que ser gokok por obra. Porque dice que cuando Jun discípulo, mis hermanos, es que Jun tiene que ser copiar, imitar, que dice, cabeza o cashwach con una, hermoso, sucudo, chawak, hermoso, sukai, kubik, ¿verdad? Entonces, Jun, crack, presa o cashwach. Pero, como pan, Dios, discípulo, pero de las enseñanzas del Señor Jesús. Por eso que imitar. Dice que cuando para querer para que Alex Cheche o discípulos, que decir también tiene que ser obediente. No sé, hermanos, pero en cada vez que al leer la Biblia, mis hermanos, en cuanto más cosas, más que en todo, fue obediencia, más que en todo, fue por nuestra conducta, más que en todo, fue que si quiere más que un mal entonces, cuando comí obediencia, quiere decir, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Para que un discípulo, ¿verdad? Quiere decir, conmigo también, un discípulo, ¿verdad? Quiere decir, como ya, quiere decir, como el tec, ¿sube? Porque quiere decir, un discípulo, quiere decir, que es un amigo, ¿verdad? Quiere decir, puede ser que soy pan el evangelio, mucho que te más. En que ya cuente, mis hermanos, o pan el evangelio, sí que te mal, hermanos. Porque cada uno, hermanos, ¿verdad? Que cada uno, hermanos, cualquier momento, que da a disfrutar algo, ¿verdad? Ya sea con refacción, ya sea con un almuerzo. El hermano, la que anda en clase, cuando es importante comer, que es mal de familia, ¿verdad? Pues es refacción. Pero cuando con loche, que encuentra sin clase, pasearse, chao costa sexual, o chao costa de compra.
Porque esa es la alegría que osmico para el Evangelio, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, para que adkatapnak otros discípulos, para que jun alakche discípulo, que hiciera hermanos, raushik, siempre que molestir, para que ojo alakche somos discípulos del Señor, tiene que ser siempre con comunión, siempre con comunicación, tiene que ser siempre, mis hermanos. La palabra de Dios, cubicos hermanos, que para que somos discípulos, mis hermanos, cubicos la palabra de Dios que man coler orar, hermanos, sería pan, cubicos la palabra de Dios, hermanos, orar y man coler pan, San Juan, capítulo 13, verso 35. Que estaba con hermanos, Nick que los discípulos del Señor. Cubico horaria San Juan, capítulo 13, verso 35. Cubico en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, somos discípulos. Discípulos que hicieron relación con el Evangelio, porque y también que con por obra. Y si que con por obra, que hicieron hermanos, como con la palabra de Dios, y que con por obra, que hicieron con amor, ¿verdad? Amor que hicieron entonces cuando entonces que decir una que la caja una que como costumbre la caja por casi el evangelio la caja casi chicos panos de Dios el hermano siempre con una quien fue que cuál que trata que la llena chis por casi se honesta porque lo modo chichaba entonces y gelar un también ojo cochpan el evangelio mis hermanos para que leche un que de verdad somos discípulos o ojo miembro de esta iglesia mis hermanos tiene que ser con amor no sé si es que van a leer conmigo en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Que decir, modo, runak que tamahuicha, que es, ishachak o ishalumno wechen. Ishalumno wechen porque decir, van a aprender las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y somos a la que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Qué decir, hermanos? Si tuvieres amor, ¿verdad? ¿Qué decir? Si amor, gratuito, kawa un, ¿verdad? ¿Qué decir? Kaya con caspa o en más. Horario, hermanos, para iglesia, en a veces, como en copa iglesia, ¿verdad? Chlare, pasincovi, en a veces que me cochica, si quiero juntir, cuando ¿verdad? Dios cató a bendecir hermano, cuando cojo club, cuando que sea que sea real de hermanos, que sea en que Dios cató a bendecir, pero que sea real, que sea castigo, hermanos, que no sea ya imitación, verdad, que no sea solo para cumplir, porque ¿verdad? Hasta Dios cató a bendecir, pero puede ser por dentro, ojalá. Y él también que conecta que paga un modo chavach que no claro verdad Dios que te va a decir hermano que checo pero quizás por dentro que el shakpin coach entonces haz que conecta que van chavach con cos chemajeta
pero Dios haré juntir y juntir kerlo. Cubico la palabra de Dios dirá, cuando adka topnek un buen discípulo, mis hermanos, sura clacho chek modo también chiquitun chiteria. Cubico sura clan cra más Jesús para que somos discípulos. Lucas 6:44. Lucas capítulo 6, verso 44, digo pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y hermanos, haré una respuesta, hermanos, porque discípulos, mis hermanos, hoy un taik, ¿verdad? Quiere decir el evangelio, mis hermanos, discípulos, bueno, taik, en otro que sea Manuel, haré casa discípulo, ¿verdad? De Jesús. Shautaik, pero haré un panique, hermanos. Haré cuando comí Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ya la hermano cuesta, hermano. Con una chawe, hermano, ¿qué tal cuesta? Ahora, porque ana chawe, ¿verdad? Ya una chawe, con el coco, cachesto tacawi, ¿verdad? Que ir, os carek, ya cuyat valor, cuyat gan, ¿verdad? Pero en cambio, cuando por una problema, que ¿verdad? Kama kotif, ve hermano, carácter hermano, y chus contentos que van hijas. Pero cuando ya con un problema, mis hermanos, ¿qué tal cosa? Pero tú conmigo el Señor Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Que decir, chil o la un. Entonces, si adkat konekal o la un, entonces, que decir, hermanos, kohapnak che discípulos. Entonces, si kohapnak che discípulo, kohapnak koro con kachlal, que la kbikoro si Dios, puede ser kubiko chahue, pues en cuac no para el evangelio, pero es que en konak más que vato. No sé si es coitón, hermanos, pero en konak napneku, quien ha visitar, que kubiko ya, es que la oficina, con envidia. Pero como sobre Dios, por no que pie su cuando chawe, el la hace. En lo que me coche, chach kwa paciencia, hermano. Dios la cuyo va, la ora por cuel. Con el la Dios, encontró que pie modo mientras Dios cubija. En lo que cubija Dios, chatkyunak, ¿verdad? Por eso cubico. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Qué decir, hermanos? Si ¿verdad? Que esto os mal, cojon igual, si que estas hermanos, ¿qué decir? Puede ser el coche para iglesia, ¿verdad? Pero si él quiere la con igual, su hermano, puede ser que ya privilegio, ¿verdad? Pues que anda predicado o que anda con encanto, ¿verdad? Pero delante de Dios, hermanos, su cubico la palabra de Dios, cubico para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Qué decir? Cuando adkal la puncha, cuando adkam bendecir la puncha, que toam maldecir, o que am bien la puncha, que atrás ¿verdad? Pero ¿qué decir? Ruk las le modo che kadó, che callar por cuenta, que decir adkatapnek che por el cual Dios. Y si está, hermanos, ¿qué decir si está? ¿Qué decir bíblicamente, cubico? Por el cual Dios está, hermano. Porque qué decir que don cambiar, ¿verdad? ¿Qué decir que punto watch? Entonces, su craco Dios ya, para que un buen discípulo, mis hermanos, y para que
kohla kosh, rachhab irishkib, sucubir con la Biblia, mis hermanos, Cubir horario, hermanos, Santiago, capítulo 4, verso 11. Cubico Santiago 4:11, cubico hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué decir, hermanos, cuando murmurar? ¿Qué decir? ¿Verdad? Puede ser chatarzón o puede ser shawel algo, pero luego atkatok chehumanten o kabichko chehunchek tal unak huachenchobanik huachunulak